Hola, mi intención es hablar de la relación entre las drogas y el aparato militar policial. Esta es la forma más directa de ir al grano de la cuestión. Mira, tengo aquí un libro en su versión francesa, es este libro de aquí, que se titula, traduzco directamente al castellano, La política de la heroína, la implicación de la CIA en el tráfico de drogas. Es un texto gordo donde proporciona una información enorme sobre que la epidemia de heroína que está matando a millones de personas en todo el mundo es en esencia la consecuencia de una intervención de la CIA. Pero se habla tanto de la CIA que se olvida que es la CIA. La CIA es una agencia gubernamental militar policial. Insisto, militar policial. El equivalente a la CIA aquí en nuestro país es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que está dirigido por un general del ejército. Entonces, estas son las cuestiones que si nos olvidamos de ellas no vamos a comprender nada de lo que está sucediendo. La política de introducción de la heroína en muchísimos países que se pone en marcha en los años 60 del siglo pasado es una parte de la acción de contrainsurgencia contra los pueblos del mundo realizada por el imperialismo norteamericano. Y la hace el ejército de Estados Unidos, la policía de Estados Unidos, etc. Y esa es la cuestión también que aparece en un libro que os recomiendo, que se titula A los pies del caballo, narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria, de Justo Arriola. Este libro recoge muchísimos testimonios de cómo en el País Vasco, en los años 80 sobre todo, pero ya en los años 70, pues era la propia Guardia Civil, la propia policía, los propios servicios especiales de contrainsurgencia los que estaban promoviendo el tráfico y consumo de heroína en la sociedad vasca. Este asunto, que se ha intentado negar por algún libro verdaderamente sinvergüenza, está en contradicción con los cientos o miles de testimonios que se recogen allí de personas, incluso en los periódicos normales de allí, periódicos de derecha, de centro, de izquierda, que recogen testimonios de montones de vecinos que explicaban cómo era la intervención de la Guardia Civil la que estaba promoviendo el tráfico de drogas y la que abastecía a los camellos y a tal. Entonces esto no es nada nuevo, esto es realmente lo mismo que cita este libro cuyo autor se llama Alfred McCoy, con la heroína a partir de los años 60. Y todo esto proviene también del famosísimo programa MK Ultra que lleva adelante la CIA. Pero tenemos que entender que la CIA es una institución militar policial, es una parte del aparato militar de Estados Unidos. No solamente la CIA, sino hay otras agencias, otros sistemas de contrainsurgencia, de inteligencia, de intervención, de espionaje, etc. Por tanto, todo traficante de drogas es un agente del aparato policial militar, un agente. Es decir, es alguien que trabaja, y eso es así. Por ejemplo, allí en el País Vasco, pues los traficantes de drogas, los camellos, eran confidentes de la policía necesariamente, todos ellos, no había excepciones. Y ahora veremos cómo el famoso Timothy Lear, que es el promotor del LSD, del ácido lisérgico, en una entrevista, con toda la desvergüenza que caracterizaba a este sujeto, él dice que siempre trabajó para la CIA. Eso ya se sabía, pero que él lo reconozca cínicamente, creo recordar un poco antes de morir, en el año 1996, pues no es nada más que a la admisión de una verdad a gritos. Por tanto, si no comprendemos esto, si no entendemos que estamos ante una operación de los aparatos represivos, policiales y militares contra los pueblos del mundo, no podremos hacer frente al fenómeno de la droga. Hay gente que cree que la droga es una cuestión de libertad individual. Vamos a ver, las drogas hoy son obligatorias. Os diré, no hay ningún producto mercantil que tenga una red de comercialización tan potente como las drogas. No lo hay. Si miramos, solo encontramos redes de comercialización tan estables, que proporcionan tantísimo dinero, que llegan a todas partes, hasta la aldea más pequeña, hasta el rincón más sórdido de cualquier barrio popular en cualquier ciudad del mundo. Si lo comparamos, por ejemplo, pues con la gente que se dedica honradamente, a
las hortalizas. No tienen nada que ver. O sea, no hay ninguna sustancia, ningún producto, ninguna mercancía que esté tan bien distribuida como las drogas. Eso significa que se han convertido en omnipresentes y, por tanto, en incentivadas de una manera múltiple. La red de comercialización es tan descomunal que hay que reconocer que aunque las drogas están perseguidas de iure, es decir, según la letra de la ley, de facto son obligatorias. Por tanto, lo que nosotros tenemos que considerar nuestra libertad como una resistencia al consumo de drogas, sobre todo a meternos en un mundo donde los camellos nos llevan directamente a los aparatos policiales y militares de muchas maneras. Y eso sucede con todas las drogas, también con el cannabis. Yo estoy hasta las narices de escuchar textos apologéticos del cannabis hechos básicamente por gente de la izquierda, que consideran que es muy moderno la CIA, es muy moderno la contrainsurgencia, es muy moderno la policía. Entonces es lo mismo, no hay diferencia. El cannabis, la marihuana, realmente son drogas destructivas físicamente, pero están promovidas perfectamente por los aparatos policiales y militares. Naturalmente estos aparatos tienen que de vez en cuando escenificar algunas parodias de persecución, pero estas parodias de persecución tienen una naturaleza múltiple. Por un lado, permiten ante la opinión pública parecer a la policía como luchando contra las drogas, que esto no es verdad. Y en segundo lugar, permiten incrementar el precio de venta de las drogas. El precio de venta se multiplica con mucho por estas parodias, por lo tanto, digamos que es un mecanismo para incrementar el precio de las sustancias estas y hacer que el pobre hombre, la pobre mujer que las consume, pues sea sobreexplotada además. En las condiciones actuales, incluso el fenómeno de las drogas ha cambiado. Ya las drogas no se vinculan a los ambientes lúdicos, los ambientes de la diversión, sino más bien están vinculadas a los ambientes de trabajo. La heroína se la están pinchando ahora la basura blanca, esto que llaman en Estados Unidos los desechos blancos. Como los negros en Estados Unidos tienen unos privilegios tan descomunales al ser una parte decisiva del aparato militar y policial, pues entonces ellos ya están gozando y disfrutando de unos privilegios enormes que todavía les parecen pocos, pero ya no acuden a la heroína como podía suceder hace 30 años. La heroína ahora allí es algo de la basura blanca, de la gente blanca, de trabajadores blancos muy modestos que no soportan el trabajo asalariado brutal y entonces se pinchan. Muchas mujeres de mediana edad son drogadictas de heroína en Estados Unidos. Claro, el sistema feminista, feminazi, que allí funciona igual que aquí, pues les ha aplastado, les ha destruido sus vidas de tal manera que no encuentran otra salida que la heroína, la droga y en general la muerte. Igual la cocaína ya no es el yuppie este de hace 25 años que se mete una rayita, sino el trabajador sobreexplotado que sus propios jefes le ofrecen cocaína para que pueda rendir en el trabajo y le ofrecen rayas sucesivas a lo largo de la jornada de 10, 12, 14 horas de trabajo cada vez más. Sí, ya lo sé, esto es una locura, pero así están las cosas por el momento. ¿Esto no tiene futuro? Ciertamente no tiene futuro. O sea, las drogas son destructivas de una manera colosal. Puedo deciros que yo conozco a una persona que una sola toma del LSD le desarticuló completamente su sistema cerebral y hoy es un sujeto debilitado, dañado, que solo puede sobrevivir con la ayuda familiar. Todo por una bromita que él quiso hacer, por una tontería en sus tiempos universitarios, en donde hizo una toma del LSD que le destruyó. Igual sucede con la marihuana. Yo estoy totalmente en contra de la marihuana, en contra del cannabis, y digo, las redes de distribución y de manipulación están vinculadas a los aparatos policiales, por más que luego se nos diga que en el estrecho la policía está luchando tal. Todo esto es una pura mentira. Si estudiamos el asunto de la acción represiva contra la droga, llegamos a una conclusión obvia. Si la policía difunde las drogas, entonces es perversa, porque las drogas están matando a la gente y están llevando a nuestra sociedad a la destrucción. Pero si la policía lucha contra las drogas y no consigue absolutamente nada, es que es de una incompetencia total. Entonces, la policía o es perversa o es incompetente. En ninguno de los dos casos nos interesa tenerla. Hemos observado que las drogas retroceden sustantivamente cuando la comunidad popular autoorganizada se opone a ellas
y las combate. Yo esto lo viví en los años 80 y 90 en Orcasitas, un barrio del sur de Madrid, con unas condiciones muy peculiares. Había sido un barrio con mucha combatividad en defensa de una vivienda digna en los años 70 y también en los 80, pero luego para destruir aquella combatividad se le mete la heroína. Entonces esto origina un colapso, el barrio queda completamente destruido y durante unos años allí la gente joven muere como moscas, como chinches. Era espeluznante, era espantoso la mortandad. Por cierto, esto algún día habrá que contabilizarlo y decirlo. Y seguía muriendo hasta que empieza ya a reaccionar las clases populares, la gente de la calle. Los primeros que reaccionan son las mujeres. Las mujeres empiezan a enfrentarse con los camellos, empiezan a tirarle agua desde los balcones, en los días de invierno enchufaban una goma y les regaban. Y empiezan a insultarles, a increparles, a veces se dirigen a ellos, les hacen frente cara a cara. Pero claro, no es tanto este enfrentamiento, puesto que Orcasitas es un barrio rodeado de descampados, de sitios tal, y cualquiera que quisiera su dosis, pues lo único que tenía que hacer era moverse 200 o 300 metros. No, esto no es lo principal. Lo principal de esta movilización popular es que a la conciencia del heroinómano ya que consume o que está pensando en consumir llega la decisión firmísima de que eso es malo, de que eso es negativo. Cuando, me acuerdo, hacíamos manifestaciones de varios miles de personas que recorría el barrio, entonces eso dejó muy claro que la droga era malvada, que era perversa, que la introducía la policía. Yo recuerdo cuando hacíamos asambleas como montones de mujeres contaban: yo he visto a la Policía Nacional repartirla directamente desde los coches patrulla, yo he visto esto, yo he visto lo otro. Contaban de todo, contaban horrores, y algunas de ellas lo contaban llorando porque sus hijos habían muerto de sobredosis. Aquello era dramático. Para mí fue una experiencia terrible que me hizo odiar el mundo de las drogas, el mundo de los promotores, el mundo de los camellos a muerte. No todo tienen que ser libros, contaré mi experiencia personal. Total, que creamos como una especie de equipo de lucha contra las drogas en Orcasitas. ¿Sabéis qué pasó? Pues que nos detuvieron al equipo de lucha. La misma policía que supuestamente era incapaz de detener a los camellos, que vamos, todo el barrio sabíamos quién eran los camellos y dónde estaban y cuáles eran, y sabíamos todo de ellos, hasta qué número de calzado usaban, ¿no? Resulta que la policía era absolutamente incapaz de pillar a los camellos, ¿no? Pero se enteró rápidamente de que habíamos creado un grupo de acción, y una mañana de domingo, delante de todo el mundo, en la plaza principal de Orcasitas, nos detuvieron. Nos tuvieron allí cacheando indignamente, en un aire lúgubre, nos tuvieron un rato detenidos y luego nos soltaron. La advertencia estaba muy clara: los camellos tenían impunidad y los que nos oponíamos al consumo de drogas estábamos ya señalados. Por cierto, siempre me quedó la duda: ¿cómo supieron ellos quiénes formábamos parte de ese equipo? Porque nosotros, que sabíamos lo que estábamos haciendo, lo mantuvimos en la clandestinidad. Alguien se fue de la lengua necesariamente. Este mundo es un mundo de confidentes, y no solamente de confidentes, de delincuentes. Bueno, cuando una comunidad popular se organiza y se moviliza masivamente contra la droga retrocede. No tanto porque se ejerza la violencia física contra los camellos, que a veces allí se llegó a eso en Orcasitas, como porque se lleva a la conciencia de las personas que eso es malo y que no va a haber tolerancia con el consumo de drogas. Luego he tenido experiencias terribles con el asunto de las drogas, por ejemplo, en una reunión de rurales enredados, donde se colaron también unos cuantos camellos y destruyeron o contribuyeron a destruir lo que eran rurales enredados, como la sección rural del 15M. En la etapa final del 15M los problemas con las drogas fueron tremendas, en la acampada de Sol, ahí pasó de todo, me estoy refiriendo sobre todo a la última semana. Ya la policía nos echó encima a camellos que se metían por allí. Bueno, era terrible, desaparecían cosas, entraban en las tiendas, robaban ordenadores, robaban móviles, robaban dinero, organizaban altercados, había violencia permanente. Pero me han contado que todavía fue peor en la acampada en la Plaza de Cataluña en Barcelona, donde aquello ya fue algo aterrador, con navajas por medio, con peleas continuas y tal. Porque claro, las bandas de camellos, las bandas de traficantes, pues compiten entre ellas, entonces su manera de competir es a través de la violencia. Entonces luchan unos con otros por el mercado. Y entonces constantemente están buscando nuevos nichos de mercado, como se dice, nuevas gentes ingenuas a las que colocar su producto. Tengo que señalar que el asunto de las drogas está muy diversificado y que hay diversas drogas para distintos sectores sociales. Por ejemplo,
tenemos que el LSD, que surge a partir del proyecto de la CIA, es decir, del ejército de Estados Unidos, la CIA es el ejército, la CIA es el ejército y no una entidad civil, es mentira que sea una entidad civil, igual que aquí el CNI no es una entidad civil, es una entidad militar, la CIA, que es el equivalente aquí al CNI, introduce el LSD en los ambientes intelectuales. Llegan estos jefecillos hippies y tal, y entonces pues te dicen que es maravilloso, que vas a hacer un viaje, que vas a elevarte a grados superiores de conciencia, y entonces es para la gente así más decente, pues es el LSD. Con el LSD contribuyen poderosamente a destruir el movimiento contra la guerra de Vietnam, el movimiento hippie y el movimiento estudiantil. Todo eso de una tacada, hasta tal punto que esta droga empieza a circular masivamente a finales de los años 60 y a mediados de los años 70 todo esto ya era historia pasada. Qué curioso, ¿verdad? Todo esto ya era historia pasada, ¿no? Porque, claro, pues la gente queda muy dañada. Luego, la marihuana es la droga para los jóvenes de las clases medias. El daño fisiológico de la marihuana es impresionante. Nunca olvidaré la conversación que yo tuve, lo tengo que contar, en Vitoria-Gasteiz con un amigo hace unos años, o un conocido, en que una noche allí me estuvo describiendo cómo le había destruido el cerebro la marihuana y cómo estaba luchando desesperadamente por dejarla. Esta persona, que era de ideología política radical, muy radical, por eso era amigo mío o conocido mío, pues él me estuvo contando cómo estaba intentando desesperadamente dejar la marihuana porque le reventaba el cerebro, le reventaba la cabeza, había llegado a fumar más de 100 cigarros de marihuana y ahora estaba en 3. Y esperaba dejar los 3 para hacer una vida normal. Iba describiendo sus síntomas. Todavía tengo por ahí, creo, las notas que tomé, no delante de él por respeto, pero sí al día siguiente de todo lo que me fue contando. Por lo tanto, todo esto del cannabis no son nada más que secciones de los aparatos policiales, secciones de las instituciones de contrainsurgencia, no cannabis. Quizá tenga un uso médico, no lo niego, pero el uso lúdico o el uso laboral lo rechazo absolutamente. El uso médico, pues bueno, no puede ser, no entiendo de eso. Y luego está la heroína, que es la droga de la plebe. La cocaína durante un tiempo fue una droga pues de los yuppies, de la clase media enriquecida, ahora ya no. Ahora es la droga de los currantes que están 16 horas, 14, 12, que no soportan su trabajo y entonces necesitan colocarse con la heroína para poderlo soportar. Hay gente que dice, bueno, pero hace 70, 80 años las drogas eran legales y no había los problemas que ahora hay. Efectivamente, en los años 20 aquí, sobre todo bajo la dictadura del general Primo de Rivera, 1923-1930, la cocaína se vendía en las farmacias y estaban los llamados morfinómanos, que eran personas que se metían morfina, es decir, heroína, sin ningún problema. Y esto pues tenía efectos, pues ahora lo veremos. En primer lugar, esto era un vicio de las clases altas, de la burguesía, de la gente corrompida, de los malvados explotadores. Las clases populares no hacían nada de eso, no hacían nada absolutamente de eso. Entonces, si uno quiere situarse en las élites, pues entonces sí, pero si quiere situarse en la clase obrera, que es donde yo estoy, rechazo eso absolutamente. Es decir, el sano sentido moral de las clases populares rechazaba eso. Y estas drogas quedaron circunscritas a estos ambientes. Y se consideraba que todo este ambiente de drogas, prostitución, alcoholismo y tal, que era tan típico de este mundillo en los años anteriores a la Guerra Civil, no servía para nada y era negativo a los trabajadores conscientes, a los obreros conscientes, como ellos mismos se llamaban. Pero hay que considerar que la situación era distinta. Entonces eran sociedades que no tenían el nivel de coerción, de violencia, de brutalidad, de destructividad como la actual. Por lo tanto, el consumo de drogas era mucho menos dañino y peligroso, porque además no era tan angustiosa la vida como es ahora. Ahora la vida es aterradora, es destructiva. Por lo tanto, ahora mismo no son las condiciones sociales ni el tipo de sujeto, insisto, el tipo de sujeto el mismo que había entonces y no se puede hacer comparaciones. ¿Esto quiere decir que yo estoy a favor de la ilegalización de las drogas? No, yo no estoy ni a favor de la legalización ni a favor de la ilegalización, yo estoy en contra de su uso. A mí me importa un carajo que sean legales o que sean ilegales y no entro en la discusión qué es mejor y qué es peor.
que es la eterna discusión. Yo estoy en contra de su uso, y estoy en contra de su uso por dos mecanismos. Porque la comunidad popular se alce contra su uso, como yo vi que se hizo en Orcasitas a partir de un momento, y que el individuo lo rechace rotundamente. No el individuo aislado, no, yo quiero que el individuo, como parte de la comunidad popular, él y sus iguales rechacen las drogas. Vamos a construir un mundo sin drogas, pero de verdad, no estas bobaditas de algunos grupitos, ONGs y tal, que dicen esto mientras los aparatos policiales, por ejemplo, en el País Vasco se debería hacer un informe completo, el libro que antes he citado, el de Justo Arriola, hace algunas cosas, pero a mi entender falta bastante, de todos los recortes de periódicos que informan de cómo la Guardia Civil estaba allí metiendo la heroína. Me estoy refiriendo a periódicos como Deia, periódicos de estos de allí normales, ¿no? Que pues decían, un vecino de no sé dónde ha dicho que él ha visto a la Guardia Civil meter la heroína. Entonces, estas cuestiones, mentían todos estos miles de vecinos, mentían las mujeres de Orcasitas cuando decían que la heroína se distribuía a la gente desde los coches mismos de la Policía Nacional. Entonces, yo creo que no mentían. Yo creo que bueno, y a mí lo que me pasó, pues resulta que cuando nos ponemos en marcha y creamos, nos detienen a nosotros, a mí, que la droga más fuerte que he tomado en toda mi vida es un Rioja. Porque yo soy absolutamente refractario de una manera no solo racional, sino visceral. Visceral, porque yo estoy en contra de los remedios externos. Si conocéis mi libro, Sé el mejor médico de ti mismo, yo digo que en el caso de las enfermedades no hay que buscar la solución en los remedios externos, sino en el interior de uno mismo, en el interior, en las fuerzas interiores de las que nos ha dotado la naturaleza. E igual los problemas de tipo psíquico, de tipo emocional, de tipo relacional, no se van a resolver tomando esto o lo otro, consumiendo este otro producto, llámese LSD, llámese marihuana, llámese cocaína, llámese heroína. No, se van a resolver a través de una autoconstrucción del sujeto, acudiendo a los valores de la voluntad, la energía, el espíritu de sacrificio, el esfuerzo, el aguantar el dolor. Uno tiene que saber estar de pie ante los males de la vida, y eso es un aprendizaje que excluye absolutamente las drogas. Por tanto, para mí no hay drogas buenas y drogas malas, simplemente son sustancias exteriores que incluso aunque no hicieran ningún daño físico, que todas lo hacen, no me servirían de nada, porque anularían las capacidades para ser yo mismo. El que se toma un porro deja de ser el mismo y se convierte en rehén de la sustancia psicoactiva que tiene el porro. Entonces, tiene que ser él mismo y aprender a trabajar su propio yo. Y si no lo hace, pues es un botarate, una persona idiota que me da igual que tome, que se fume un porro, que tome cocaína o que se dedique a ver volar las moscas. Es alguien que no entra dentro de lo que yo considero un ser humano. Un ser humano se autoconstruye y deja fuera los productos. Fuera todos. No solamente eso, sino las drogas legales. Hablemos ahora de las drogas legales. En primer lugar, las tenidas por drogas ilegales no son ilegales. O sea, nada, ninguna mercancía, como he dicho antes, tiene una red de comercialización tan potente. Y esa red de comercialización es perfectamente estable. Nada toca a las drogas. Es decir, tiene más bajas anuales, por ejemplo, una red de comercialización de frutas que de heroína. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien por ahí que se mata con el camión o se cae en una zanja, mientras que aquí no. Los toques que hace la policía son insignificantes. Solo de vez en cuando pillan a alguien, que son siempre pues sectores completamente marginales de las redes de comercialización. El núcleo fundamental se mantiene siempre, siempre. O sea, es de una estabilidad aterradora. Se dice que, aparte de las drogas, solo sucede esto con la venta de armas, con el rapto de mujeres para dedicarlas a la prostitución y con muy pocos productos más, ¿no? Son los grandes productos del siglo XX y hoy del siglo XXI, desgraciadamente. Y no se va a acabar con ellos a partir ni de la legalización ni de la ilegalización. Todo esto son pantomimas. Se va a acabar construyendo un sujeto que tenga una capacidad para ser él mismo por sí mismo desde las fuerzas que le ha dado la naturaleza y no desde sustancias exteriores que no le sirven de nada. Todas estas sustancias además son verdaderamente tóxicas, muy tóxicas, ¿no? Ya he dicho antes,
Una sola toma del LSD te daña el sistema, te daña el cerebro, te daña la percepción y te convierte en un tarado, en una persona disminuida para toda la vida. Y esto yo lo tengo delante y es muy triste, pero así es. Pero luego están las drogas legales, como son los ansiolíticos a partir de la benzodiazepina. Recuerdo hace poco que leí un texto de una mujer que decía que estas drogas matan lentamente a las mujeres. Matan lentamente, son las drogas legales del Estado feminazi, del Estado feminista, que además están teniendo una expansión meteórica. Como el Estado feminista tritura a las mujeres, las destruye, las elimina como seres humanos y las convierte simplemente en fuerza laboral, en mano de obra para enriquecer a los empresarios, las aparta del amor, del erotismo, del sexo, de la vida inteligente, de todo lo que forma la condición humana femenina, pues entonces las mujeres están entrando en esto. Además, como son legales, no hay que ir pues con este asunto de la ilegalidad, entre comillas. ¿Qué ilegalidad? Como mucho a legalidad. Y entonces, pues, estas drogas legales se usan para tratar trastornos afectivos. Pero yo me pregunto, ¿por qué tienen las mujeres tantísimos trastornos afectivos? No nos dicen que la sociedad maravillosa, donde el Estado las protege, tienen un ministerio de igualdad, una ministra de igualdad, un montón de gente que cuida de ellas, son como seres infantiles a los que todos cuidan y todos les dan cositas y tal, y algo está fallando, ¿no? Esto demuestra la adhesión cada día más numerosa y más terrible de las mujeres a las drogas legales, demuestra el gran engaño del Estado feminista y del feminismo. Los ansiolíticos, en efecto, son la droga legal que está matando a miles de mujeres ya. Las está matando de muchas maneras, de manera directa, puesto que son tóxicos, y de manera indirecta las introduce en unos estados de depresión tremendas, la desincentiva el sentido de vivir, el impulso a la vida, el impulso al amor, el impulso a la maternidad, el impulso al sexo, todo esto lo va matando. Entonces mete a las mujeres en un callejón sin salida, que es ya la muerte en vida, y entonces muchas de ellas pasan de la muerte en vida a la muerte en muerte, por medio del suicidio. Ya se están ocultando datos sobre el suicidio de mujeres. Ahora ya hemos entrado en una fase con la crisis general de la sociedad actual en que todo se oculta. Todo se pone para que no se conozca. La falsificación de las estadísticas es norma general en todo, en el aspecto de las enfermedades, en el aspecto de las pandemias, en todo. Mentiras, 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 mentiras. Pero bueno, por eso hay que acudir a la observación directa. Tenemos que crear redes de recopilación de datos que estén al margen de las instituciones. Tenemos que pasar a la clandestinidad. A la clandestinidad, donde no están los traficantes y los camellos, que no están en la clandestinidad, están al sol. Pero nosotros, para combatir este sistema, tenemos que pasar a la clandestinidad. Ya. Esta mujer decía, me paso todo el día dopada, fijaros, textual, todo el día dopada, atiborrada de pastillas. Ella lo primero que hizo, cuando se sintió con fuerza, con ánimos, porque esta mujer solitaria, aislada de todo, porque la enseña el feminismo a ser una fiera que agrede a todo el mundo, primero a los hombres, luego a las mujeres que son sus iguales, se siente sola, se siente perdida. Y esta mujer entonces no puede defenderse. Pero la mujer en concreto, esta que digo, parece que encontró una salida afectuosa y dejó de tomar los ansiolíticos que le recomendaban. Si alguien me ve con los ansiolíticos, quiero decir que si los está usando, tiene que hacerse un programa para eliminarlos, que puede pasar, si se siente con fuerza suficiente, cogerlos y tirarlos a la basura una vez para siempre, y si no, ir prescindiendo de ello paso a paso. Por lo tanto, la comprensión del fenómeno de la droga tiene que hacerse a partir de las condiciones actuales, donde una política contrainsurgente específica está haciendo que el individuo acostumbrado a buscar en todo remedios exteriores no encuentre dentro de sí la solución a sus propios problemas. Pero está la solución, está dentro de ti. Tienes que creer en ti mismo, tienes que creer en ti misma. Solo tienes que mirar hacia ti, no mires hacia afuera. No creas en las drogas legales ni en las drogas ilegales. No creas en nada de eso, cree en ti mismo, cree en ti misma. Fortalécete, cree en la filosofía, cree en el pensamiento, no en la filosofía de libros gordos, que es otra de las majaderías de nuestra sociedad. Cree en ti mismo y en ti misma.
Y entonces se encuentra dentro de ti mismo y de ti misma lo que necesitas para no acudir a las drogas. Yo os recomiendo el vídeo sobre autoconstrucción del sujeto, que yo hice hace ya 5 años. Entonces se trata de seguir programas de esa naturaleza que son muy satisfactorios. Puedes encontrar un nivel de euforia, optimismo personal, capacidad de acción, capacidad de relación, capacidad de afectuosidad, de amistad, de amor, que no lo vas a encontrar con nada, porque lo que te hacen las drogas simplemente es que te destruyen. Primero te destruyen y luego te matan. Bien sea como muerto en vida, como decía antes, o bien como muerto en muerte. Sí, pues tenemos que crear una sociedad donde las drogas pues no sean necesarias, pero ahora estamos muy lejos de esa sociedad y tiene que haber una intervención individual. Es decir, voy a salir de esto o no voy a entrar en este mundo. Pero que haya una oposición firme y clara a las drogas en la comunidad popular, que seamos muchos millones de personas que digamos no a las drogas legales, no a las drogas introducidas por los aparatos policiales, no a las drogas médicas, no a todas las drogas de una manera firme y clara. Eso va a ayudar a muchísimos millones de personas a salirse de las drogas si están dentro o a no caer en las drogas si están fuera. Y lo mismo digo del alcohol, yo no hago distinción, yo quiero decir, no soporto a nadie que tome drogas, lo digo claramente. Tengo que hacer un esfuerzo a veces porque, bueno, hay una voluntad en mí de humanidad, de respeto hacia el otro, pero tampoco soporto a la gente que se emborracha. Yo he cortado con amigos porque se emborrachaban. Yo no soporto eso. Me parece una dejación de la propia dignidad que me produce tanto dolor ver a un amigo borracho que no puedo hacerlo, no rompo con él porque le sancione legalmente de una manera dura, sino porque el tristísimo espectáculo de ver a esa persona borracha me duele tanto que ya no soy capaz de volverla a ver de ninguna manera. Igual me ha pasado con gente que consumían drogas. No puedo. Yo tengo en tan alta estima a mis amigos y a mis amigas y valoro tanta la dignidad y grandeza de la persona que cuando los veo tirados por el suelo, convertidos en mera basura, no puedo soportarlo y entonces me aparto, igual que me apartaría de un espectáculo dolorosísimo. Me apartaría... ¿Que es un rasgo de crueldad? Solo en el terreno objetivo. En el terreno subjetivo, mi sensibilidad no me permite estar ahí. Os estoy hablando con el corazón en la mano, como son las cosas dentro de mí. ¿Que a veces tendría que echar una mano a la gente? Puede ser. Algunas veces lo reconozco, sobre todo a quienes son víctimas de las drogas legales, de las drogas médicas, de los psicofármacos. Estas son las peores. Mirados a 5 o 10 años son las que van a destruir nuestra sociedad porque están destruyendo el fundamento de la sociedad, que son las mujeres. Entonces, sobre esto, como no hay una acción, una intervención popular, no está sucediendo como en Orcasitas contra la heroína, no se están poniendo la gente en marcha. Allí fueron precisamente las mujeres que dijeron, hasta aquí hemos llegado, vamos a mover el barrio, vamos a lanzarnos contra los camellos, y a partir de ahí, aunque se siguió consumiendo mucha heroína, pero era muchísima menos de la que se había consumido anteriormente. Entonces necesitamos una movilización popular y también en ese marco podremos prestar ayuda y apoyo a la gente que está en ese mundo. Pero atención, sin paternalismos salvadores. Lo primero que hay que hacer es ver a la gente que está metida en este mundo, en el mundo del alcoholismo, de la drogadicción, es que son responsables de sus actos, que no son meras víctimas y que tienen que responder por el mal que están haciendo, el mal que se están haciendo a sí mismos y el mal que están haciendo a la comunidad popular. Y a partir de ahí tienen que reaccionar. Todo comportamiento paternalista y protector está fuera de lugar. Es más, no vale de nada y empeora las cosas. Y entonces a la gente hay que hablarla con claridad y decirle lo tienes que dejar o lo que sea. Pero sobre todo hay que dirigirse contra las redes de traficantes, las redes legales, las redes ilegales, todas. Hay que denunciarlas y hay que echar al asunto valentía y entereza. Porque en la crisis actual de nuestra sociedad, las drogas se han convertido en un problemón. Están matando montones de gente que podrían ser una fuerza laboral valiosa, que podrían hacer servicios. Es decir, daros cuenta que en un sistema como es el actual, el estatal y capitalista, que no tiene futuro, está como autoinmolándose, es decir, están
al matarse a sí mismo está arrastrando a todos, está aplicando aquello de morir matando. Entonces está arrastrando a toda la sociedad como a un proceso de inmolación general, puesto que no tienen futuro porque su estructura, sus fundamentos económicos, políticos, culturales, ideológicos están agotados, es más, están entrando en fase de putrefacción cada día más avanzada, pues impulsan a la gente a que muera ahí. Las drogas ya han matado, en lo que llaman España, a 600.000 personas, a contar del año 1976. 600.000 personas. Es la primera gran matanza que se hizo, y con mucho lo más importante, hasta que está llegando ahora pues nuevas matanzas de las pandemias y tal, ¿no? Pero es la gran matanza, 600.000. Ahí se llevaron por delante pues a muchísima gente ingenua, valiosa, inocente. Cuando voy por allí, por el País Vasco, hay amigos que me cuentan, dice, bueno, estamos en tal pueblo, dice, si quieres entramos al cementerio, ahora que está abierto, y puedes ver la cantidad de personas que ponen la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Dice, toda esta gente que moría con 23, 25, 27, 30 años, todos, prácticamente todos murieron por las drogas. Dice, son muchísimos. O sea, se hizo como una limpieza, entre comillas, de gente que era molesta para el Estado, para las instituciones, para el capitalismo, para el poder constituido. Y eso se hizo a partir de discursitos melifluos sobre que las drogas eran estupendas, que eran modernas, que eran liberadoras, que te elevaban a niveles nuevos de conciencia y bla, bla, bla. Todas esas mentiras horribles que todavía de vez en cuando tenemos que escuchar. Las drogas son una herramienta del poder, un arma de los cuerpos represivos, ni más ni menos, así son. Y luego no me contéis historias de que en otras culturas, claro, eran otras culturas, otras sociedades, otros ambientes, donde allí cumplían otro efecto, pero es que ahora estamos aquí, con todo el horror de la vida en la sociedad actual, con toda la miseria y la degradación. Y los que piensan que esto es muy moderno, pues pongo un ejemplo. Si nosotros nos acercamos a la cúpula nazi, ¿quién no era allí un drogadicto horrible y el que no era drogadicto era un alcohólico y un borracho repugnante? Todos los jefes nazis, empezando por Adolfo Hitler, eran drogadictos. Hitler es que, vamos, se tomaba, ¿cuántas drogas se tomaba Hitler al día? Era un, como le llamaban, era un polidrogadicto, ¿no? Era un poliadicto. Luego tenía al gordo este, al Goering, que era, pues este era un, vamos, era un se ponía a caballo continuamente, ¿no? Era un tío que se metía, como se llamaba entonces, morfinómano, no podía, sin sus 3 o 4 shooters diarios, que era uno de los sujetos más malvados y más repugnantes de la cúpula nazi. Y luego había pues los inevitables alcohólicos, gente que tomaba de todo, gente que combinaba, ¿no? Claro, una formación como la nazi en descomposición, pues necesitaba funcionar con drogas. Y aquí en la España de Franco, aunque Franco pues no era un drogadicto, hay que reconocer, pero la gente que le rodeaba eran cocainómanos, había gente morfinómanos, toda esta gente estaba ahí, se llevaba de una manera distinta que ahora, porque claro, como todo, las drogas son concretas, se dan en una sociedad concreta y realizan unas actividades concretas, unas actividades destructivas de muerte y matanza. Pero lo que hizo la CIA precisamente y el aparato militar en Estados Unidos fue reciclar el modelo de consumo de drogas propio de las sociedades del principios del siglo XX en el modelo actual de consumo de masas, brutalidad extrema, muerte inmediata y todo esto. O sea, y todo eso se hizo introduciendo cambios en la percepción de la gente, en la percepción de las drogas y en la naturaleza específica de la sociedad. Y esto pues les sirvió, por ejemplo, el LSD, cuando era el ácido lisérgico, pues se llamó una sustancia de la psicodelia. Recordad la cantidad de libros, música y tal, que era psicodelia, eran psicodélicos y parecía muy, muy bonito, muy gracioso esto, ¿verdad? Para el LSD, ¿no? El proyecto MK Ultra, pues parece que todavía funciona, ¿no? Sigue funcionando. Y entonces aquí se invirtieron cantidades inmensas de dinero para hacer experimentos, para hacer pruebas. Hubo gente que luego, incluso el gobierno estadounidense reconoció que les habían hecho tomar, sin decírselo, LSD y que habían muerto. O sea, creo recordar que algunos de los que ellos usaron como conejillos de indias escondidas murieron por una sola ingestión de LSD. Luego se usaron los típicos intelectuales sinvergüenzas como Allen Ginsberg, al que la CIA le suministra el LSD. Allen Ginsberg era un golferas,
un personaje siniestro. Su libro En el camino me parece una de las cosas más estúpidas, más vacías. El Gisbert y todos estos tenían la mente vacía, no tenían nada en el cerebro, nada de nada. Eran la intelectualidad de nuestro tiempo, que es cero intelectualidad. O sea, a mí siempre me ha parecido de bostezo su libro. Bueno, pero él no tenía nada en el cerebro, pero joder, se ponía hasta arriba del LSD y hizo todo un trabajo para la promoción de la droga dirigido por la CIA. Todas estas cuestiones hay que decirla ya, ¿no? Y la CIA logró a través del LSD pues la destrucción del movimiento hippie, del movimiento contra la guerra de Vietnam, del movimiento estudiantil. ¿Que hubo más causas de la destrucción de estos movimientos? Claro que sí, hubo muchas más, pero una de ellas, entre las 3 o 4 primeras, fue el consumo de drogas a partir de una visión buenista, ingenua, ¿no? Porque lo que hay en el fondo del consumo de drogas es la ideología hedonista. La ideología hedonista es lo que está en la base. Quiero ser feliz, quiero gozar, quiero estar... Mira, dejar la ideología hedonista y estaréis en las mejores condiciones para resistir a las drogas. Aceptar el principio de la filosofía estoica que dice: quien teme el dolor, teme lo que ha de suceder. Eso es una frase estoica maravillosa. Quiere decir, el dolor es inherente a la vida. Y hay que aceptarlo con la misma naturalidad con que se acepta la alegría, el goce. El dolor forma parte de la vida, como el frío y el calor forman parte de la vida. Hay frío en invierno, ahora cada vez menos, y calor en verano, ahora cada vez más. Pero tenemos que aceptar la vida como es y no buscar remedios artificiales, no buscar paraísos artificiales, porque todos los paraísos artificiales son infiernos, todos. No solamente por la muerte física, que eso muchas veces es incluso lo menos doloroso. Lo más doloroso es ser un muerto en vida, alguien que no tiene perspectivas, que no tiene futuro, que se limita simplemente a consumir tales o cuales productos, mientras unos fulanos al lado le extorsionan, le sacan todo el dinero y le dicen que con eso va a ser muy feliz. Las drogas no son más que calmantes y tranquilizantes, sobre todo la heroína. La heroína no es más que un calmante, un tranquilizante. Pero tranquilízate tú mismo, no necesites ningún producto, nada, ni siquiera un calmante de estos que toma todo el mundo. Tranquilízate tú mismo. Encuentra en tu resistencia al dolor una de las expresiones fundamentales de tu libertad individual. Y entonces te sentirás que eres invulnerable a las drogas ilegales y a las drogas legales. Y verás que eres tú mismo y tú misma. Esa conquista de la libertad es fundamental para hacer de ti mismo lo que tú quieres ser, Y eso requiere acudir a algo que hoy es completamente despreciado, que es el ejercicio de la voluntad. Ten voluntad propia, fortalece tu voluntad, sé una persona de carácter, no te dejes doblegar, y antes de dejarte doblegar por nada o por nadie, nada son las drogas y nadie son los opresores, los dominadores, los canallas que te venden historietas. Estate dispuesto a luchar hasta el final. El día que actuemos de esa manera, habremos acabado con la sociedad actual, que es la sociedad de los drogadictos, de los camellos, de los yonkis, una sociedad que obviamente no tiene futuro y que solo la revolución popular integral la puede convertir en una nueva forma de sociedad superior en todo, en lo intelectual, en lo moral y en lo relacional a la actual. Pues nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima vez.